ese anhelo por conocer esta ciudad maravillosa. Buenísimo. Sí, sí, a mí también me genera esta curiosidad, esperanza. Y aquí Jacqueline dice, es alucinante. Sí, interesante Apocalipsis, como tiene tantos símbolos, tantas figuras, tantos detalles. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo, ¿Sí? bueno, el lenguaje, o sea, al leerlo muy complicado, muchas veces da mucho temor cuando uno lee tanto que los rollos, al abrirlo, que los caballos, que esto, que esto otro. Pero al final, hermoso cuando uno lee que el Señor vuelve, eh, que eso es gratificante para uno que lo espera. Pero el lenguaje complicado. Sí, sí, buenísimo. Edwin levantó la mano. Sí. Hola. A mí me genera mucha fe y esperanza. Estoy un poquito resfriado. En la segunda venida del Señor. Uno ve el mundo tan feo, caído, y cuando habla al final del Apocalipsis de la Nueva Jerusalén, en el fondo es increíble, Sí. maravilloso, pero me genera mucha complicación al saber que hay tanta interpretación y hay un solo mensaje. Pero uno ve en internet, hay Biblias, pero un sinfín de cosas, y uno dice, pero el Señor quiere decir una sola cosa, porque hay tanta interpretación. Pero yo creo que, bueno, es revelación, y pienso de que Dios va revelando las cosas de a poco y en su tiempo. Eso. Buena, gracias Edwin. Sí, bueno, la idea es que vayamos de a poco también viendo esto y que seamos tolerantes entre nosotros, que seamos pacientes. Si de repente escuchas algo nuevo, algo que no te parece muy bueno quizá, importante escuchar, analizarlo y ahí cada uno juzgará según lo que Dios le da a entender también. Porque aquí lo bueno de esto es que hay una buena variedad de personas. Acá vemos personas de diferentes contextos, de diferentes iglesias, algunos de otros lugares también. Entonces puede ser que a ti te enseñaron una interpretación de Apocalipsis y acá de repente estás escuchando algo nuevo, algo diferente. Entonces tengamos paciencia en eso, tengamos paciencia entre nosotros en escucharnos y seamos amables también en todo tiempo. Si hay de repente alguna diferencia, primero conozcámosla, analicémosla y ahí vemos. No es la idea de imponer acá tampoco una visión sobre otra. Sobre todo con lo complicado que es entender Apocalipsis, así que algún día vamos a entender completamente todas estas cosas. Bueno, continuamos entonces con esto. Primero viendo el contexto histórico en el que se escribió Apocalipsis. Bueno, en cuanto al autor de este escrito, Apocalipsis, tradicionalmente se atribuye al apóstol Juan, aunque hay personas que lo ponen en duda. Sí, hay algunas corrientes interpretativas, críticas, que cuestionan eso. Porque el libro de Apocalipsis, hay un Juan, se identifica a sí mismo como Juan. En el capítulo 1, versículo 1, se identifica como Juan. En el versículo 4, en el versículo 9. En el capítulo 22, 8 también se identifica como Juan. Pero ¿qué Juan? No dice que Juan, porque Juan es un nombre típico de esa época. En la Biblia vemos también otros Juanes, entonces no se identifica exactamente como el apóstol Juan.
Pero hay algunas cosas que nos ayudan a identificarlo. Por ejemplo, los padres de la iglesia o la iglesia primitiva, de forma unánime, lo identificaron como el apóstol Juan, el autor de Apocalipsis. Ahí sí, perdón, me molestaba la flecha. Por ejemplo, hay algunos padres de la iglesia que son muy relevantes en esto, porque fueron cercanos a Juan. Por ejemplo, Justino Mártir, que vivió en el siglo II, él vivió en Éfeso, estuvo en contacto con quienes conocieron al apóstol Juan, que estuvo en Éfeso. Y él dice que Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan. Otro, por ejemplo, Ireneo de León, que es otro padre de la iglesia también del siglo II, él fue discípulo de Policarpo de Esmirna, y Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Entonces Ireneo, un discípulo de Juan, dice que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis. Son datos relevantes porque son personas cercanas a la fuente. Hay otros padres de la iglesia que también dicen lo mismo. Clemente de Alejandría, cerca del año 200. El canon muratoriano del año 200 también, es un canon bíblico. Tertuliano de Cartago, otro padre de la iglesia, del año 220. Orígenes de Alejandría, 223. Hipólito de Roma, del año 240. Entonces, si se fijan, hay diferentes padres de la iglesia, de diferentes lugares y épocas, que reconocen al apóstol Juan como el que escribió el Apocalipsis. Y hay algunos que lo pusieron en duda en el siglo III, por ejemplo, el obispo Dionisio de Alejandría, porque él decía que había diferencias en la forma de escribir del Evangelio de Juan, de las cartas de Juan y el Apocalipsis. Él notaba una diferencia en el Apocalipsis. Y además que el uso del griego es diferente, decía él. Pero todas estas diferencias pueden tener una explicación. En el fondo, tiene un propósito diferente el Apocalipsis. Se escribe en un contexto diferente también. Entonces, pero sí hay muchas similitudes entre los escritos de Juan, me refiero al Evangelio de Juan, las epístolas de Juan y el Apocalipsis. Hay muchas similitudes que nos llevan a ver que el autor humano es el mismo. Por ejemplo, el apóstol Juan en el Evangelio habla del logos, el verbo encarnado, en griego el logos, y habla de este mismo, usa esta misma palabra en el Apocalipsis. O por ejemplo, el Apocalipsis capítulo 22, 17 dice, el que tiene sed, venga. Y el Evangelio de Juan en el capítulo 7 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hay similitudes también en la forma de expresarse. También habla mucho del Cordero, Juan, en el Evangelio, y en Apocalipsis también. Y habla de una salvación que se ofrece al mundo. Todo aquel que en él cree no se pierda. Son ideas que también las vemos en Apocalipsis. Entonces, podemos concluir con seguridad que el apóstol Juan, a quien tradicionalmente se le atribuye como autor del Apocalipsis, es el autor humano de Apocalipsis. Pero finalmente el autor intelectual es Dios mismo, porque esto es una revelación de Dios por medio del apóstol Juan. Finalmente es Dios el autor y quien inspira esta palabra. Por eso la tomamos con autoridad y por eso la iglesia desde un primer momento acogió el Apocalipsis como palabra verdadera, palabra de Dios, mensaje divino que viene de Él hacia nosotros. En cuanto a la ubicación y qué estaba pasando con Juan, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice que estaba en la isla de Patmos. Esto era una isla del mar Egeo, que es un lugar que se usaba como castigo en el Imperio Romano, a los que se consideraba un peligro para el orden civil del imperio, se les enviaba exiliados a la isla de Patmos. Y sabemos que el apóstol Juan fue enviado ahí por causa del Evangelio, porque fue considerado un peligro, un escándalo su mensaje, y se le envió exiliado a la isla de Patmos. Ahí Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, Juan dice, estaba yo en el Espíritu
en el día del Señor, refiriéndose al domingo. El domingo se le designó como día del Señor en la iglesia primitiva. Y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, eso es lo que estaba pasando con Juan en la isla de Patmos. Se le presenta esta visión y este mensaje para estas iglesias, finalmente para todas las iglesias también. En cuanto a la fecha en que se escribe el Apocalipsis, hay algunos que dicen que pudo haber sido en el reinado del emperador Nerón, del año 54 al 68, como a fines de su reinado. Ven ahí algunas coincidencias que podrían dar esa fecha, pero el consenso final es que, y lo más probable por todas las indicaciones que tenemos, es que fue escrito durante el reinado del emperador romano Domiciano, que estuvo desde el año 81 al año 96 después de Cristo. Juan era abuelito ya. Entonces se cree que fue escrito a fines del reinado del emperador Domiciano. Los padres de la iglesia indican esta fecha. Por ejemplo, Ireneo de León, que como había mencionado, él fue discípulo de un discípulo del apóstol Juan, dice esto mismo, que al final del reinado de Domiciano, Juan escribió el Apocalipsis y ocurrió esto que dice ahí. Clemente de Alejandría también dice lo mismo, otro padre de la iglesia. Así que es lo más probable que haya sido así. También hay otra forma de identificarla, de identificar esa fecha, porque en Apocalipsis capítulo 17 se habla de una bestia púrpura y escarlata. El Imperio Romano usa esos colores, los emperadores. Dice que esta bestia está puesta sobre 7 montes. Roma está puesta sobre 7 montes. Y habla de 7 reyes. Y estos reyes se pueden identificar incluso. Reyes que fueron perseguidores de la iglesia. Calígula, del año 37 al 41. Claudio, del año 41 al 54. Nerón, del año 54 al 68. Después se salta 3 emperadores que no fueron relevantes y que no persiguieron a la iglesia. Pues sigue con Vespasiano, del año 69 al 79. Después Tito, del 79 al 81. Y Apocalipsis 17 dice que uno de estos reyes está hoy en ejercicio. Y se puede identificar como Domiciano, el 6º emperador, 6º rey mencionado ahí, del 81 al 96. Está en ejercicio. Y acerca del 7º dice que aún no ha venido. Lo deja para algo futuro. Entonces, estos detalles nos llevan a pensar de que es muy altamente probable y cierto de que fue durante el reinado de Domiciano que se escribió el Apocalipsis. Es un contexto de mucha persecución. Domiciano fue un emperador terrible que persiguió a la iglesia más que Nerón. Domiciano fue el primer emperador que exige adoración estando vivo y que exige ser reconocido como Dios, como un Dios romano estando vivo. Mientras que todos los otros emperadores anteriores se les reconocía como dioses cuando ellos morían. Domiciano fue el primero en reclamar adoración estando vivo. Y él reclamaba ser llamado y que lo llamen como Señor y Dios nuestro. Deus et Dominus Noster en latín. Todas sus cartas, todas las cartas de Domiciano parten diciendo nuestro Señor y Dios manda. Y aquí es donde vemos un auge al culto al emperador de Roma. Este emperador Domiciano se mandó a hacer estatuas de oro y de plata en los templos, y exige adoración. Entonces, ese es el contexto en el que se escribe y la fecha en que se escribe Apocalipsis. Lo otro, en cuanto a la audiencia, para quienes fue escrito Apocalipsis, parte diciendo Apocalipsis
que este mensaje va destinado a 7 iglesias de Asia Menor, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero finalmente estas 7 iglesias también son una representación de toda la iglesia completa de todos los tiempos. El número 7 en la Biblia y sobre todo en Apocalipsis, que se usa mucho, representa un número de plenitud, algo completo, una totalidad, número divino también. Y el número 7 se usa muchas veces en Apocalipsis. Así que estas 7 iglesias de alguna manera también representan la variedad de iglesias que hay en toda época. Y esta audiencia a la que se escribe en el siglo I era una iglesia, sobre todo en Asia Menor, que estaba pasando por mucha persecución. Porque Asia Menor era el lugar donde había mayor cantidad de cristianos y de iglesias, y era donde había mayor conflicto con el imperio. Justamente porque los cristianos se negaban a adorar al emperador, se negaban a adorar a los dioses romanos, y se les acusaba de ateos, se les perseguía. Entonces es un contexto de mucha presión, de muchas dificultades que estaba viviendo la iglesia. Tenían dificultad principalmente por 4 razones esta audiencia. En el Imperio Romano y en la zona de Asia Menor, el mundo laboral se organizaba en gremios de comercio, donde todos los trabajadores y todos los profesionales se unían por relaciones comerciales, por cada oficio. Habían gremios de comercio. Entonces, si un trabajador quería que le fuera bien, quería ser exitoso, tenía que unirse, se veía en la necesidad de unirse a un gremio de comercio para tener esta asociación comercial. El problema es que cada gremio comercial tenía una deidad patronal, tenía algún dios al que se le debía lealtad para que a todo el gremio le vaya bien. Se le debía sacrificio, y esto era algo excluyente. Entonces, quien quiera ser parte de un gremio, tiene que someterse a la deidad patronal, o si no, puede ir por su cuenta, pero con menor éxito laboral. Otro problema, otro conflicto que enfrentaba la audiencia de esta época es la persecución, no tanto persecución, pero sí un problema con la comunidad judía. Porque en un principio el Imperio Romano veía el cristianismo como una secta judía, como una rama más del judaísmo. Y el judaísmo era una religión aceptada en el Imperio Romano, que tenía ciertos privilegios también. No tenían la obligación, por ejemplo, de sacrificar a los dioses romanos. Entonces estaban ahí exentos de algunas cosas y tenían ciertas libertades, cierta tolerancia, era una religión legal. El problema es que a medida que pasa el tiempo en el siglo I, los judíos empiezan a perseguir a los cristianos, y los cristianos se empiezan a desvincular del judaísmo, y se empieza a notar más claro aún que no son lo mismo. El imperio empieza a notar que el cristianismo es otra cosa, no es una rama del judaísmo, se nota que es una nueva religión, al menos ante sus ojos. Entonces, con eso el cristianismo pierde un estatus legal ante el imperio y cae en el riesgo de la persecución. Se le exige a los cristianos, entonces, si no son judíos, entonces tienen que sacrificar a los dioses romanos. Tienen que reconocer al emperador como Señor y Dios nuestro. Otro problema es, como lo mencioné, con el gobierno romano, porque demanda obligatoriamente y por ley adoración pública al emperador y a los dioses romanos. Y por eso los cristianos son acusados de ateísmo. Y esto es una acusación muy grave, porque no en todos los casos, pero podía terminar en la pena de muerte, el ateísmo. O sea, el negarse a adorar al emperador y a los dioses romanos. Era un problema. Otro problema también eran las presiones internas que tenía la misma iglesia, por falsos maestros, por falsas enseñanzas, por sectas que surgen dentro del cristianismo, por la apostasía también, que es renegar de la fe, abandonar la fe. Muchos se vieron, por estas presiones, se vieron tentados a negar la fe y a negar a Jesucristo. Por ejemplo, vemos en una carta de Plinio el Joven, un gobernante romano, él escribe al emperador Trajano en el año 111, él estuvo del año 111 al 113, así que por ahí fue esta carta. Él interrogó a algunos cristianos
Y él escribe lo siguiente, él siendo un no cristiano, siendo un romano, dice, otros mencionados por el informante declararon que eran cristianos, pero luego lo negaron, afirmando que ellos habían sido, pero que han cesado de serlo, desde algunos 25 años atrás. Todos ellos adoraban tu imagen, le dice el emperador, y las estatuas de los dioses, y maldijeron a Cristo. Entonces ahí tenemos un testimonio de la misma época en que se escribe Apocalipsis, de cómo había cristianos que tenían esta presión, estos conflictos. Eso era el contexto que estaba viviendo la iglesia en esa época. Contexto difícil, complicado. Antes de seguir, ¿tienen comentarios? ¿Tienen dudas? Pueden escribir en el chat o hablar también por su micrófono. Comentarios, dudas hasta acá. ¿Se entiende? ¿También? Sí. Quizás como hacer un pequeño comentario que, viendo el tema del contexto, es importante pensar al momento de justamente de acercarse al texto, de leer los capítulos, por muy difíciles que puedan ser por la cantidad de imágenes, de simbología que tiene. Juan le estaba hablando a un destinatario, digamos, histórico, identificable, que es justamente la iglesia del primer siglo, una iglesia que estaba siendo perseguida y que estaba eh, teniendo toda esta circunstancia que tú describes. Entonces yo creo que es importante al momento de acercarse a la lectura de Apocalipsis tener eso en mente. Claro, sí, totalmente. Entendiendo el contexto que ellos viven, podemos entender mejor por qué se escribe lo que se escribe en Apocalipsis y podemos traerlo a nuestra época también. ¿Qué más? ¿Comentarios? ¿Dudas? Se escucha un poco bajo, pero diga nomás a ver si se escucha o si no puede escribir en el chat. Que está clara toda la información que están dando también, porque se entiende perfectamente. Ya, algo entendí de lo que dijo. Muchas gracias. Jacqueline era su nombre, ¿cierto? Sí, gracias. ¿Alguien más quería decir algo? Benja parece que quería decir algo. Tiene cara de querer decir algo. No, estaba pensando en lo que tenía porque hasta ahora va bien. Igual Ya. estaba pensando, pero como un dato más como extra del libro, en como cuánto tiempo estuvo Juan en la isla. O si falleció ahí, no sé, como cosas más. Ah, buena, sí, se me fue ese detalle, buena pregunta. Claro, Juan no murió en la isla de Patmos. El testimonio histórico de la iglesia primitiva nos dice que este emperador Domiciano, que era terrible, o sea, era diabólico, todo lo que hacía, como el nivel de represión que él tenía, no solo contra los cristianos, sino que contra todo tipo de gente, mandó a matar un montón de gente, porque tenía una obsesión con el poder. Eh, Curiosamente, él murió asesinado, justamente murió traicionado en su propio palacio, si no me equivoco. Entonces, al terminar su reinado y al asumir después otro emperador, Juan fue liberado de Patmos, de la isla. Y lo que sabemos por la historia de la iglesia es que Juan terminó sus últimos días en Éfeso. Entonces ahí estuvo hasta Pero el libro lo escribió siguiente. estando en la isla, ¿o no? ¿Cómo? Que Apocalipsis lo escribió estando ahí solo en la isla. Exacto, sí, lo escribió estando en Patmos. Mm. Sí. Mm. Bueno, ¿dónde está?
No, eso, sí. Eso mismo. ¿Algún otro comentario, duda? ¿Puedo hacer una pregunta? Algo que nunca he entendido es si Juan, el teólogo, murió como muchos de la iglesia como mártir o murió de ancianidad, de viejito. Ah, buena pregunta. Sí, terminó sus días en Éfeso, según entendemos, de anciano, no como mártir, sino que como anciano, a diferencia de los otros apóstoles que me parece que todos murieron como mártires. Pablo decapitado en Roma, Pedro crucificado al revés en Roma, y así. ¿Más dudas, comentarios? Seguimos entonces. Cualquier cosa pueden igual comentar por el chat. También pueden interrumpirme si quieren. Pueden hablar por micrófono en cualquier momento. Bueno, seguimos entonces con lo otro, el contexto teológico del Apocalipsis. Bueno, Apocalipsis aborda desde la teología lo que se conoce como escatología, el estudio de los últimos tiempos. Y el Nuevo Testamento empieza a hablar de los últimos tiempos ya desde la primera venida de Cristo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 17, el apóstol Pedro cita una profecía de Joel con respecto al derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, y dice que esa profecía comenzó a cumplirse ahí en ese momento. El profeta Joel dice, en los últimos tiempos se derramará el Espíritu Santo sobre toda carne y todo lo que sigue. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11, el apóstol Pablo también habla de ese momento como los últimos tiempos. Hebreos capítulo 1, versículo 2 también dice que en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado por medio de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20 también dice que estamos viviendo los últimos tiempos. Por lo tanto, entendemos que lo que se conoce como últimos tiempos es el último periodo de la historia de la humanidad. Independiente de cuánto tiempo dure ese periodo ya lleva casi 2000 años, podría durar mucho más, pero es la última etapa de la humanidad. Si consideramos todas las etapas de la humanidad de ahí hacia atrás, esta sería la última etapa. A eso se refiere con últimos tiempos. Porque uno podría confundirse y pensar, entonces se equivocaron, porque ese no era el último tiempo, no eran los últimos días. Han pasado 2000 años y todavía no pasa nada. No, sino que simplemente la etapa de los últimos tiempos se inauguró con la primera venida de Cristo y es hasta que Cristo vuelva. Esa es la última etapa de la humanidad. A esto se le conoce como escatología inaugurada. ¿Sí? El tiempo escatológico, la última etapa ya está aquí, ya está funcionando hasta que Cristo venga. También se le llama el ya, pero todavía no. Eso es más conocido. Siempre hablamos de eso. El ya, pero todavía no. Jesús también habla de esta era y la era por venir. ¿Sí? Hay como una superposición de dos eras. El reino de Dios se inaugura con la primera llegada de Cristo, está entrando en este mundo, pero aún no está consumado, es una superposición. ¿Sí? Esta era y la era por venir están ahí superpuestas. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo capítulo 12, versículo 28, dice, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesús en otras ocasiones dice también, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, si el rey que tenía que venir ya vino, Cristo, entonces de cierta manera el futuro ha invadido el presente. El futuro está invadiendo nuestra historia. Eso es la escatología inaugurada. El ya, pero todavía no.
Por eso Cristo, o sea, el apóstol dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, refiriéndose a Jesús, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Cierto? Ahí vemos esta superposición. Finalmente, en la consumación la consumación de todo es la segunda venida de Cristo. Entonces, el tema teológico que aborda Apocalipsis, la escatología. Vemos también en Apocalipsis que se da una estructura de pacto, como ocurre en el Antiguo Testamento también. El pacto que Dios hace con su pueblo es primero un pacto de gracia, donde Dios da gratuitamente y espera una respuesta de eso, espera una respuesta de fidelidad o de lealtad de su pueblo. Y que según cómo es esta respuesta, hay una consecuencia de bendición o de juicio para quienes lo siguen. Vemos esta misma estructura también en Apocalipsis. Este es el nuevo pacto del que hablaba Jeremías 31, el nuevo pacto en Jesucristo. Jesús también habla de que en Él hay un nuevo pacto, en su sangre. Y finalmente, el contexto teológico de Apocalipsis también es el de la profecía, de los profetas. El apóstol Juan pasa a ser un profeta también. Como en el Antiguo Testamento vemos que los profetas son embajadores del pacto, que animan al pueblo a ser leales al pacto del Señor y a tener la bendición de Él también de esta manera. Los profetas también advierten el juicio en caso de desobediencia al pacto y llaman al arrepentimiento. O sea, es una dinámica de exhortación, la del profeta, y de predicción también, según cuál sea la reacción del pueblo. Si el pueblo obedece, Dios le bendice. Si el pueblo desobedece o no es leal al pacto, hay juicio de parte de Dios. Vemos esa misma estructura en Apocalipsis, donde Juan como profeta motiva a las iglesias a ser fieles, a ser leales al Señor, al pacto justamente. Y escribe sobre la gracia de Dios, sobre cómo debemos responder a la gracia de Dios, y también nos advierte si somos fríos o inconstantes ante el Señor. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 3 dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahí vemos esa misma estructura de pacto. Sí, hasta acá, dudas, comentarios. Pueden escribir igual en el chat. Ignacio, Dígame. esto que mencionas de la estructura es como algo que se va repitiendo, así como en el Antiguo Testamento, o es como poder dividir el libro en esas tres partes, como estos capítulos son gracias, estas respuestas y eso, o es como un patrón que se va repitiendo en el libro. No, como vemos en el Antiguo Testamento, Dios actúa en base a un pacto. Lo vemos constantemente en el Antiguo Testamento. Porque, por ejemplo, cuando establece el pacto con Abraham, ¿cierto? Y sella ese pacto con la circuncisión. Le dice, yo seré tu Dios y el de tu descendencia. Y espera una respuesta de lealtad de Abraham, una respuesta en fe y en lealtad. Y también en base a la respuesta del pueblo de Dios, hay bendición o hay juicio. Lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, cuando salen de Egipto, ahí tenemos la gracia de Dios, los libera. Después Dios espera que les sean fieles, que les sean leales. Pero el pueblo de Dios una y otra vez reclama, está el tema de los becerros de oro. La respuesta de Dios ante eso fue juicio en una parte. Ninguno de ustedes verá, por ejemplo, la tierra prometida de esta generación. Ahí vemos una respuesta de juicio. Y después vemos lo mismo a lo largo de toda la Biblia,
cómo Dios actúa en base a un pacto. Con esto no estoy diciendo que la salvación sea por obra o hay que ganarla, ¿no? Salvación es por gracia. Pero una vez dada esta gracia, Dios espera fidelidad de nuestra parte. Y según eso, Dios nos puede disciplinar también. Eso lo vemos en todo el Nuevo Testamento y se ve reflejado en todo Apocalipsis, como esta misma forma de actuar de Dios. Eso. Más comentarios. Duda aquí. Escribió Jacqueline. Interesante esta superposición entre el presente y lo por venir. Buena. Aquí Viviana o Edwin parece escribió, es un pacto condicional. Depende a qué nos referimos con condicional, pero por ejemplo, el Apocalipsis dice que el que persevere hasta el fin, yo le daré la corona de, ¿cómo lo dice? De la vida, parece. No recuerdo. Pero claro, es parecido a la idea que vemos en todo el Nuevo Testamento. El que persevera hasta el fin será salvo. ¿Cierto? Es eso. Con esto yo no quiero decir, insisto, que sea una salvación que yo me gano por mis méritos. ¿Cierto? Yo soy salvo por los méritos de Jesucristo. O de la fe. La salvación es por gracia, ¿cierto? Pero cuando la fe es de verdad, produce un fruto. Hay obras, la fe sin obras es muerta, ¿cierto? Y como dice Efesios capítulo 2 también, que Dios preparó obras de antemano, buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y que Dios nos predestinó para ser santos también. Eso. ¿Ronnie levantó la mano? Sí, y sin ánimo de adelantarme, evidentemente es evidente el pacto que hace Dios con nosotros, ¿cierto? Bueno, en este caso con los israelitas. Pero también y en la medida que nos vamos adelantando o vamos avanzando en el estudio de Apocalipsis, también hay algunas acciones que condicionan, como preguntaba, por ejemplo, ahí uno de los hermanos, creo que era Edwin, justamente, el hecho de que sí, de la salvación en sí, y era, por ejemplo, y sé que vamos a llegar a eso, que es también el tema de la marca de la bestia, ¿cierto? De que no se va a permitir vender o comprar, en fin. Si bien es cierto, claro, nos llama a perseverar, pero a una perseveración en cuanto a la fe, en cuanto a mantener como la sana doctrina, más allá de mantener las obras que de alguna forma el mundo nos va a empujar a que las aceptemos, ya sea por voluntad o por obligación, o finalmente tomar las consecuencias de seguir por el camino que el Señor nos ha mostrado. Claro, sí. Eso mismo. Se siguen sumando personas. Somos 22 ahora. Bienvenidos los que se sumaron recientemente. Por si acaso, vamos a seguir usando el mismo link todos los lunes a las 8, de 8 a 9:30 máximo. Quizá terminemos un poco antes, no sé, pero eso es el tiempo que tenemos. ¿Más comentarios? ¿Dudas? Bueno, si no pueden escribir también ahí en el chat, pueden dejarlo o me pueden interrumpir. Vamos a la tercera parte del contexto, el contexto literario en que se escribe Apocalipsis. Ahí sí. Bueno, el contexto literario contempla el género de profecía. El Apocalipsis se escribe con el género de la profecía. La Biblia tiene diferentes géneros literarios. No es lo mismo leer, por ejemplo, el libro de Hechos que leer un proverbio. Son géneros literarios diferentes y que se interpretan o se entienden de manera diferente. ¿Por qué, por ejemplo, la Biblia tiene el género narrativo, donde se narran hechos, se describen hechos? Y también está el género literario poético, que son más bien reflexiones, pensamientos que están llenos de símbolos, están llenos de metáforas a veces también.
Y está el género profético, que lo vemos en el Antiguo Testamento también. Este género literario usa un lenguaje muy poético, que está lleno de figuras literarias, tiene una riqueza simbólica tremenda de imágenes, que es muy, muy bello también y es muy interesante de interpretar. No es fácil de interpretar tampoco. Al usar muchos símbolos, hay que entender qué significan estos símbolos. Y estos símbolos los saca del contexto que vive y también de la Biblia. La Biblia está llena de imágenes, de símbolos que siguen siendo usados en Apocalipsis. El mismo Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice que es una profecía. Ahí mismo se identifica como el género profético. Bueno, se usa mucho la experiencia sensorial en el género poético, lo que se ve, lo que se siente, lo que se oye. Por ejemplo, Jeremías capítulo 18 dice que Dios es como un alfarero que está dándole forma a la greda que somos nosotros. Ahí vemos una figura literaria, una metáfora, un símbolo de algo espiritual. Y ahí vemos el género profético. O Ezequiel capítulo 37, que habla de un valle de huesos secos, refiriéndose al pueblo de Israel en ese momento, que estaba seco espiritualmente. Y ahí vemos un símbolo también. Son cadáveres que de repente cobran vida por el Espíritu Santo. Eso somos nosotros también, muertos en delito y pecado, que tenemos vida en Cristo. Y vemos también al comienzo del Apocalipsis, en el mismo capítulo 1, cómo se ve ya este uso del género profético, porque nos muestra a Cristo. Hay una visión de Jesucristo que usa símbolos, que ahí mismo en el capítulo 1 están explicados los significados. Dice que Cristo tiene 7 estrellas en su mano, que representan las 7 iglesias. Dice que Cristo se mueve entre 7 candelabros que representan a las 7 iglesias. Ahí vemos el género profético. A veces puede ser complicado el género profético porque no todas las profecías se cumplen de la misma manera. Hay profecías que tienen un cumplimiento directo, literal. Por ejemplo, cuando Isaías dice que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, vemos que ahí se cumple literalmente con Jesucristo. Pero en otros casos hay un cumplimiento que es, contingente, que la profecía o el cumplimiento depende de la respuesta del pueblo. Por ejemplo, Jonás. Dios manda a Jonás a Nínive, profetizando, diciendo que si no se arrepienten, Nínive sería destruida. Si se arrepienten, no. Entonces ahí vemos una condición, una profecía contingente. Se cumple de una o de otra manera según la respuesta. Y en otros casos, más complicados, la profecía tiene un cumplimiento tipológico. Esto se refiere a que eventos del pasado, eventos literales del pasado como del Antiguo Testamento, son a su vez figura o profecía de eventos futuros. Pongo un ejemplo. Oseas capítulo 11, versículo 1, hablando... perdón, sí, me había equivocado. Edwin me corrige aquí. 7 candelabros son 7 ángeles de cada iglesia. Sí, bueno, ahí está en Apocalipsis capítulo 1, de ahí lo podemos revisar. No recuerdo exactamente cuál era el significado, pero está dicho ahí mismo en Apocalipsis 1. Sí. Como decía, en Oseas capítulo 11, versículo 1, está hablando del pueblo de Israel en Egipto. Todo lo que pasó con Moisés, etc. Y dice, de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose a cómo sacó de Egipto al pueblo de Dios para liberarlo. Pero es interesante porque en Mateo capítulo 2, versículo 15, se cita exactamente el mismo versículo y lo aplica a Jesucristo. Cuando Jesús con su familia tuvieron que huir a Egipto por la persecución de Herodes, que quería matar a todos los menores de 2 años, vemos ahí que la familia de Jesús escapa a Egipto. Y Mateo capítulo 2 dice que aquí se cumple lo dicho en la Escritura,
de Egipto llamé a mi hijo. Pero si uno va a la cita a Oseas, ve, pero aquí no está hablando del Mesías. El punto es que esto es lo misterioso. Las profecías pueden tener un cumplimiento tipológico, como ese es el caso. Un evento del pasado es figura de un evento futuro. ¿Por qué? Porque el éxodo o la salida de Israel de Egipto fue un patrón que nos habla de Cristo. Hoy día, el Egipto del que nos libera Cristo es un Egipto espiritual, es una esclavitud espiritual. Israel tuvo que pasar en medio del mar, siendo eso una figura del bautismo cristiano. Pasa bajo las aguas. Después de que es llamado, es liberado, pasa bajo las aguas. Y luego va en el desierto camino a la tierra prometida. Nosotros, como llamados por Cristo, limpiados, purificados y muertos en el bautismo, resucitados a vida nueva, camino ahora a la tierra prometida, en el desierto que es este mundo. Entonces, el éxodo es un patrón. Lo que pasó en Egipto es una figura del futuro, de lo que ocurre con Cristo. Ahí tenemos un cumplimiento tipológico de una profecía. Esto es más complejo, porque hay que entrar a analizar, a pensar, hay que entrar a picar. Y vemos algunas de esas cosas también en Apocalipsis. No siempre una profecía es literal. Entonces hay que entrar a interpretar ahí. Pero se interpreta según el contexto y según lo que la misma Biblia nos enseña. Bueno, y por otro lado, el Apocalipsis también está enmarcado dentro de la literatura apocalíptica, que es altamente simbólica, que consiste en revelaciones divinas de Dios hacia una persona, que lo transmite al pueblo de Dios. Y la literatura apocalíptica también nos muestra la interacción entre el mundo espiritual y el mundo natural, o el mundo que vemos, y cómo impacta el mundo espiritual en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, en este sentido, el Apocalipsis de Juan se llama así porque en griego, apocalipsis significa revelación o quitar el velo. Algo que está oculto a nuestros ojos se muestra. Se corre el velo para poder ver lo que hay ahí. Y con esto podemos entender la realidad espiritual que hay detrás de las cosas que ocurren en este mundo o que nos ocurren a nosotros. Eso intenta hacer también Apocalipsis. ¿Sí? Aquí Benja pregunta, ¿hay otros libros de la Biblia que se califiquen como apocalípticos? Sí, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Daniel se le llama como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. También está enmarcado dentro de la literatura apocalíptica. Hay mucha literatura apócrifa también, que no está en la Biblia, que es apocalíptica, pero eso ya no es confiable, porque son textos apócrifos que nadie sabe quién los escribe y todo eso. ¿Sí, Carlos? Y hay pequeñas secciones también en otras partes de la Biblia. Entiendo que en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, hay parte donde se habla y es muy simbólico. Lo mismo, si no me equivoco, en Zacarías, si no me equivoco, también. Sí, sí, justamente. A lo largo de toda la Biblia tenemos literatura apocalíptica. ¿Más dudas, comentarios? Pueden seguir igual escribiendo en el chat. Vamos con lo siguiente y última parte de hoy día, que es la estructura del libro de Apocalipsis. Bueno, siempre puede ser confuso leer Apocalipsis porque uno al leerlo así a priori puede pensar de que todo está ordenado de manera cronológica, desde el capítulo 1 al 22. Y tú te puedes armar una tremenda confusión mental porque no tiene mucho sentido si tú lo lees de esa manera, cronológica.
Porque a medida que va avanzando, es como que retrocede, avanza, ahí se puede dar esa confusión, como una serie de eventos que ocurren uno tras otro. Pero cuando nosotros entendemos el Apocalipsis como una serie de visiones que son paralelas, esto que se llama paralelismo progresivo, empieza a tomar más sentido y empieza a entenderse un poquito más. Aquí puede haber diferentes interpretaciones en este punto, ¿sí? Esto también es así, y ahí se puede complicar. Pero una interpretación bastante aceptada y que tiene mucho sentido es ver Apocalipsis como una serie de 7 secciones que nos van mostrando unas visiones paralelas, o sea, no cronológicas, sino que cada una de estas 7 secciones muestra algo del presente de ese momento y muestra algo del futuro. Y la siguiente visión vuelve nuevamente al presente y luego pasa al futuro. Y va agregando más cosas también, más detalles. Por eso paralelismo progresivo, porque va agregando detalles a estas imágenes, va agregando contenido escatológico. Entonces, estas 7 secciones se presentan de esta manera. Es interesante porque el número 7 se repite mucho. Apocalipsis habla 54 veces del número 7, en diferentes cosas. Es más interesante aún que el mismo libro, si lo analizamos de esta manera, tiene una estructura de 7 partes también. No es casualidad. El número 7, el número de la plenitud, de la perfección divina. Entonces, la primera sección de estas 7 parte con el mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Nuevamente el número 7. 7 iglesias que en ese momento estaban ahí, pero que a la vez representan a la iglesia completa de toda época. Eso es del capítulo 1 al capítulo 3 de Apocalipsis. Después la segunda sección, los 7 sellos, nuevamente el número 7. Los 7 sellos, desde el capítulo 4 al capítulo 8. Todo esto lo vamos a ir viendo por parte en las siguientes reuniones que tengamos de estudio. La siguiente reunión de estudio, el siguiente lunes, a las 8, vamos a estar viendo la primera sección, que es el mensaje a las 7 iglesias. Y así vamos a ir por parte. Después la tercera sección, las 7 trompetas. Otra vez el número 7. Del capítulo 8 al capítulo 11. Después las 7 historias consecutivas, ahí del capítulo 12 al capítulo 14. Las 7 copas, otra vez el 7, capítulo 15, 16. La caída de Babilonia, capítulo 17 al 19. Y la victoria final de Cristo, del capítulo 20 al 22. Entonces ahí tenemos esta estructura del libro de Apocalipsis. ¿Cómo se interpreta todo esto? Hay algunas corrientes de interpretación. Por ejemplo, algunos lo interpretan como algo que solamente se cumplió en el pasado, que esto hablaba solamente del pasado, del siglo I. Otros dicen que Apocalipsis describe toda la historia, cada etapa de la historia de la humanidad. Identifican incluso ahí a Napoleón, a Hitler. Otros ven que Apocalipsis no tiene nada literal ni nada concreto, sino que tiene principios generales que aplican a cualquier momento. Y otros ven en Apocalipsis algo solamente futuro, que todavía no ha llegado. Bueno, hay algo de cierto en cada una de estas visiones. Entonces la idea es poder ahí ir combinando estas cosas y que tengan sentido con lo que nos dice la Biblia. Para eso usé como apoyo y vamos a estar usando como apoyo esta bibliografía, entre otras, que es muy recomendable, sugerida, fácil de encontrar en PDF también en internet. Si no, yo también se los puedo enviar, ahí me pueden hablar por WhatsApp, yo les puedo enviar PDF. Anthony Joequema, La Biblia y el Futuro, muy bueno. La Biblia de Estudio de la Reforma, que también la uso harto, la voy a estar usando ahí para los comentarios que tiene. Esta página, Third Millennium, es muy buena página de educación teológica gratuita,
tiene ahí una sección de Apocalipsis que es muy buena, muy compleja, de ahí saqué algunas cosas. Y finalmente el comentario de Apocalipsis de William Hendrickson, Más que Vencedores, también buenísimo. Todos estos autores más que prestigiosos y confiables y recomendables. Ahí, si quieren profundizar más, hay harto en ellos. Hay más libros también, por si están interesados en profundizar. Oye, hay uno bien accesible y muy bueno que se llama, tiene dos títulos, o sea, una versión se llama El Evangelio en el Apocalipsis, o se llama El Cordero y el León, de Graham Goldsworthy. Y más que un comentario de Apocalipsis, más bien intenta mostrar cómo el Evangelio y Cristo digamos, y la teología bíblica del reino está en el libro de Apocalipsis. Muy, muy interesante también. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí Jacqueline dice, ¿lo puedes escribir en el chat los libros que acabas de mencionar? Sí, en un ratito más, antes de irnos, voy a escribirlo. Y si no, igual me puedes hablar a mi WhatsApp, hermana, y ahí te los puedo enviar. Voy a dejar mi WhatsApp igual por si acaso aquí, más 569-6289-9695. Y mi correo también, ignaciocamilo.s, email.com. Cualquier cosa por ahí también. Bueno, Apocalipsis nos enseña a ver, a pensar en que hay influencias espirituales que están detrás de nuestra experiencia, detrás del mundo también. Y a veces no vemos esa realidad espiritual detrás de lo que nos pasa. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo materialista, que no considera estas cosas. Y el libro de Apocalipsis levanta este telón de esta realidad espiritual y nos permite ver un poquito más allá y ver el plan cósmico de Dios también. Quisiera ahora leer brevemente solamente el capítulo 1 para ir mostrando algunas cosas que ya mencionamos. Parece que Abby quería decir algo, ¿no? Vi que prendió el micrófono, o fue mi idea. Bueno, por mientras voy a poner aquí en pantalla Apocalipsis capítulo 1, igual lo pueden buscar ustedes, ahí para que nos acompañen en la lectura. Yo voy a leer la versión, la Biblia de las Américas. Cualquier otra versión sirve igual. Si tienes Reina Valera, si tienes NBI. Yo elijo esta porque es una versión que tiene mucha precisión en su traducción y fiel también al texto. Voy a transmitir en pantalla lo que tengo aquí también para leer Apocalipsis capítulo 1. Ahí está. Dice así, Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. Eso aplica para nosotros también, por supuesto. Y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia a vosotros y paz de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino
y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Ahí está lo que les decía, para que me crean, era cierto. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol, cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahí vemos el lenguaje profético, simbólico. 7 estrellas como símbolo de ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias, las que escribe. O sea, aquí tenemos ya algunos de los elementos que mencionamos recién. En cuanto a literatura profética, apocalíptica, los símbolos, a quién va dirigido, quién escribe, dónde está. Eso. Comentarios, dudas. Y poético también, porque una de las palabras que más se repite es cómo. Juan está tratando de describir una visión tremenda de lo que Dios le está mostrando. Entonces todas las cosas son semejantes a una voz, ¿verdad?, que suena como. Entonces, en realidad, Juan está tratando de describir lo que en un sentido es indescriptible. Entonces, se hace valer de esos recursos literarios, metafóricos y de la comparación en este caso, ¿verdad?, que es parte del lenguaje poético. Claro, sí. ¿Qué más? ¿Qué piensan? ¿Qué comentarios tienen? Sí, Vivi, o sea, Edwin, perdón. Al parecer, al final indica que son las cosas que sucederán en ese tiempo y las que sucederán en un tiempo posterior, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que Claro, indica. sí. O sea, de que el Apocalipsis no es solamente futuro, sino es que lo que sucedió o va a suceder en ese tiempo Claro. y lo que va a suceder después. ¿Entendí eso, verdad? Sí, sí, y es interesante como el mismo capítulo 1 parte
dándonos esa pauta de cómo seguir leyendo lo que dice ahí. Esto es lo que está sucediendo, lo que va a suceder. Y eso nos ayuda a interpretar justamente y entender que no es solamente pasado, tampoco es solamente futuro, es de ese momento y de nuestro momento y del futuro también. Bueno. Y en un sentido también, a la luz de todo el libro, es también del pasado también para ellos, porque el Cordero en ese tiempo había muerto, Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Entonces también mucho de lo que ahí se escribe hace referencia también a ese hecho pasado, que era un hecho pasado también para los hermanos del siglo I. Claro, sí. Bueno, ¿qué más comentarios? Igual pueden escribir en el chat. ¿Qué otros comentarios tienen? La iglesia estaba pasando muchas dificultades. ¿Alguien estaba hablando por eso, no? ¿No? ¿Interrumpí a alguien? No, No, ya. La iglesia estaba pasando dificultades serias en ese momento. Bueno, hoy día también. Claro que en nuestro país no tanto. Más que nada lo vemos en Oriente hoy día. En China, Corea, países islámicos. Ahí es muy complicado ser cristiano. Pero eh, Jesucristo nunca nos dice que no vamos a tener problemas. A veces algunos falsos predicadores dicen, ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar. Pero Jesús dice, en el mundo van a tener problemas, van a tener aflicción. Y aquí vemos un libro maravilloso, Apocalipsis, que se escribe en un contexto de dificultad para animar a la iglesia, para mostrarle que aunque parece que todo está perdido, aunque parece que la iglesia estuviera siendo derrotada, muestra que en el fondo todo esto ya está dentro del plan divino y de que finalmente Cristo venció y Cristo vencerá al final de la historia. Está asegurada la victoria. Entonces, cuando hoy día nos enfrentamos a dificultades, ¿las entendemos como derrota o como parte del plan de Dios? Ahí lo dejo para conversar. Y levantó la mano Katy. ¿Sí? Te escuchamos, Katy. Hola, buenas noches, Buenas noches. bendiciones. Eh, Agradezco como la participación. Llegué tarde porque no sabía si me podía conectar o no. Pregunté en mi comunidad si el estudio era para todos o, o sea, estábamos invitados todos o un grupo. Entonces preferí preguntarle a los hermanos donde participo en la comunidad y ellos me avisaron que sí, pero como no sé, 25 minutos más tarde me pudieron responder. Quizás debía haber preguntado a usted, hermano Ignacio, al hermano Carlos, quizás más directamente. Pero me perdí la primera parte, voy a tratar después de verlo, porque me interesa mucho siempre aprender de la Biblia. Siento que es mi forma de que Dios tiene para hablarme así directamente a través de la escritura. Debe ser también porque me gusta como leer, soy profesora, siempre estoy leyendo libros y no hay nada como la escritura porque se hace viva la Biblia. Y en relación a lo que preguntabas tú recién de qué podemos decir de este libro, es justamente lo que usted acaba de decir, hermano Ignacio, que es de esto de la esperanza. Y creo que por eso me motivo a participar de este estudio, porque si bien Apocalipsis tiene como un sentido súper místico para el mundo, como de esto terrorífico que se va a acabar, y de repente hasta un poco como esotérico, de cuando yo converso con gente del mundo que dice que, no sé, que dice Apocalipsis, o mirándolo bajo de su perspectiva no cristiana. Entonces, el libro tiene eso como que da miedo a la gente,
Pero para mí, que tengo a Cristo en mi corazón, me da una esperanza de saber qué va a pasar después y que esa esperanza no me da temor, sino al contrario, me da alegría, como triunfo de saber cómo volverá Cristo. Tengo mucho que aprender también, porque viendo en la última PPT que estaba en pantalla, que decía de esto no cronológico, pero sí como simbólico, eso yo no lo sé. No lo, o sea, lo he leído, pero no hay como un estudio profundo de qué significa, qué interpretación darle, bajo, no sé, el criterio de los estudios mismos que tú mencionaste recién en la biografía. Eso quiero aprender, eso tengo deseo, porque mi deseo natural como cristiana hoy, en el libro de Apocalipsis, es decir, esto tiene como un final feliz, un final glorioso, y ese final a mí me da esperanza. Así que me falta esa otra parte de saber, con base, con estudio, qué significa lo otro. Y eso quizás va a aumentar mi esperanza, va a engrandecer mi fe también a lo que viene, cómo vendrá, qué será, etcétera. Eso, hablé mucho parece, pero Buenísimo. Muchas gracias, eso. Katy. Esa es la idea, que justamente leer esto nos produzca mayor esperanza y fe. Y eso es lo que produce Apocalipsis si se lee bien. Don Luis levantó la mano. Sí. Bueno, la Biblia entera es una bendición, pero aquí en el versículo 3 hay una bienaventuranza que siempre como que me motiva. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas. Las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Eso me, pues decirse, me intriga. Algo hay aquí que bienaventurado el que lee y el que oye estas palabras. Hay una invitación a sumergirse en ella. Eso. Sí, sí, totalmente. Una bendición que aplica totalmente a nosotros. Esa es la idea que nos produzca Apocalipsis. Buena. Una última opinión, comentario. Edwin había levantado la mano. ¿Sí? Sí, las profecías del Apocalipsis están obviamente en Apocalipsis, obvio, pero hay otro libro o libros que también hablen de las mismas en cumplimiento, me refiero como Daniel, Isaías, que ratifiquen en el fondo lo que se indica en Apocalipsis, está indicado en esos libros, o no es tan claro. Buena Esa pregunta. es la Buena pregunta. pregunta. Yo cuando estaba preparando este estudio, dentro de lo que leí, me impresionó ver que los comentaristas indican que hay, no recuerdo el número exacto, pero eran más de 400 vínculos con el resto de la Biblia. En Apocalipsis hay más de 400 referencias, tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Muy interconectado con Daniel, con Isaías, con Ezequiel, Jeremías, con Génesis, con todo. Es impresionante, es tremendo. Y también con todo el Nuevo Testamento. Así que ahí vamos a ir viendo en los siguientes estudios de los lunes, vamos a ir viendo por parte cómo se dan esas cosas, esas conexiones. Y toda la riqueza que tiene Apocalipsis, que es tremenda. Y bueno, por tiempo ya hemos llegado al final de este estudio. Están todos cordialmente invitados, pueden invitar a más personas si quieren. Fuimos 21, no pensé que iba a ser tanto. Gracias por venir, por conectarse. No hay problema en que inviten a más personas, esto es totalmente abierto, todo el que quiera venir.
ninguna restricción en eso. Al contrario, mejor mientras más seamos, los comentarios igual nos bendicen a todos. Ronnie, parece que va a decir algo. Última persona que habla por la hora. Sí, es solamente hacer una pregunta. En base a que, evidentemente, la mayoría hemos profesado que tenemos dudas, que tenemos, qué sé yo, distintas visiones de iglesias anteriores, etcétera. ¿Hay alguna tarea, qué sé yo, hay algo que nosotros podamos adelantar tal vez para que la próxima reunión podamos llegar con algo a tratar? Buena pregunta, ya me estaba olvidando. La tarea es leer Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Eso, leer Apocalipsis hasta el capítulo 3. Y porque ya el siguiente estudio, el siguiente lunes vamos a estar viendo eso, que es el mensaje a las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 1 al 3. Eso también, bueno, se envió ya la literatura y la bibliografía, que pueden ahí profundizar más también, si quieren. Cualquier cosa me pueden escribir al correo o al WhatsApp, si quieren tener ahí algún PDF. Y cerramos con una oración. Voy a ponerla aquí en pantalla para que todos la vean y la leamos también. ¿Dónde están? Ya. Depende de la toma. Terminamos con una oración. Gracias a todos los que participaron. Señor Jesús, haz que yo lea, oiga, Diga, y observe, recibe el mensaje de tu revelación revelaste por medio de Juan, porque me habla respecto a mi esperanza final, la vida eterna. eterna en tu presencia. Amén. 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 Bueno, muchas gracias por venir, por participar. Que Dios los bendiga, que tengan una muy buena semana, feliz año nuevo también, y nos vemos el otro año, el otro lunes, aquí mismo canal, misma hora, de 8 a 9:30. Eso, gracias, que Dios los bendiga. Chao, hermanos, les bendiga. Buenas noches, nos vemos. Nos vemos el próximo Gracias. año. Que estén Chao, bien. bendiciones. Semana para todos. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao, bendiciones. Chao, Ignacito. Chao, cuídense.